Bueno, bien, tengan todos muy buenos días. Las personas que no haya podido saludar, por favor, dense por saludadas. Me pidieron el favor que les recordara ahí un solo anuncio y tiene que ver con el hecho de que de hoy en 15 días va a haber un almuerzo aquí congregacional, como ya se había informado, con el ánimo de recolectar una ofrenda para nuestra hermana Mayerly, que ha decidido ir a formarse como misionera en la sede de Jucún, Cartagena. Aquí está ella, ustedes ya la conocen. Les ruego el favor que hace un tiempo decíamos cómo se sostiene la cuerda. La cuerda de los misioneros se sostiene orando, yendo y ofrendando. De tal manera pues que ella decidió irse, se va a formar y les rogamos el favor que desde ya dispongan su corazón, el bolsillo y el apetito. Bien, muy bien. Quiero contarles que antes de comenzar, acabo de acordar de otra cosa. Hay una persona, una familia, que por alguna circunstancia han decidido establecer su domicilio y residencia en la ciudad de Manizales. Yo quiero orar por ellos, por favor, si quieren acercarse, mi hermana Adriana, por favor, y por supuesto sus dos hijos. El propósito de la oración, por supuesto, es que sus planes se cumplan y que no se aparte del Señor, que donde quiera que llegue lo primero que encuentre sea una iglesia para que se congreguen, una iglesia de sana doctrina. Con mucho gusto le puedo sugerir una, vamos a ver. Yo quiero orar, quiero decirles que ella es nuestra hermana Adriana, ustedes la conocen, la hija de nuestra hermana Elma. Este caballero que está acá se llama Daniel, pionero del colegio de la Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando. Es estudiante asiduo de aquí, los días lunes, miércoles y viernes. Ok, se los presento. Y ella, por supuesto, es María José. Es una niña que se ríe hasta con las orejas. Yo no sé si ustedes la han visto. Voy a extrañar esa sonrisa. Bueno, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, quiero darte gracias por la vida de Adriana, por la vida de Daniel y la vida de María José, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, acompañando a esta familia, revelándote a sus vidas de una manera especial, ministrando diariamente sus corazones para que ellos puedan saber que hay un Dios maravilloso que está pendiente de ellas, Señor, que satisface no solamente sus necesidades, sino a veces también nuestros caprichos. Señor, yo te quiero dar gracias por esta familia. La bendigo en manera especial, Señor. Padre, que esos planes que tienen, Señor, y que van a buscar en la ciudad de Manizales, Señor, realmente se cumplan y que definitivamente no sean un tropiezo para que esta familia, Señor, siga congregándose y siga formando parte de la familia de Dios. Hoy las bendecimos en manera especial, Señor. Bendice su vida, bendice la obra de sus manos y permite, Padre Santo, que donde quiera que lleguen, Adriana, Daniel y María José sean luz y sal. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. ¿Cuándo se van? Okay. Bueno. Van en bendición. Ok. Bueno y bien. Resulta, terminamos unas 2 o 3, si no recuerdo mal, predicaciones contemplativas y meramente exhortativas que tuvimos
hace 8 y hace 15 días. Y vamos ya a reasumir las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para enseñar a la iglesia. Y quiero comentarles que durante mucho tiempo algunas de las predicaciones que se han traído y las enseñanzas me han llevado de manera reiterada a consultar una carta en la palabra del Señor que muchos conocen como la Carta Magna en el Nuevo Testamento. Quiero contarles que fueron tantas las veces que he recurrido a esa carta para complementar enseñanzas que el Señor ha puesto en mí que la veamos absolutamente completa. De modo que nos vamos a referir hoy a la carta a los Gálatas. Los Gálatas. Bien, 6 capítulos. Quiero contarles que de todas las cartas del apóstol Pablo, es la única que no tiene unos destinatarios específicos. Ustedes leen carta a los Efesios, a los Romanos, a los Corintios, ¿sí? Porque es fácil establecer esas ciudades. Galacia, en cambio, no es una ciudad, no hay una ciudad que se llame Galacia. Galacia, por supuesto, es una región bastante grande, ¿sí? Está ubicada en el norte centro de lo que hoy se conoce como el Asia Menor, de modo que esa región sí es fácilmente ubicable. No tenemos certeza en la palabra de quién fundó esa iglesia. Lo que sí sabemos es que Pablo las visitó tanto en su costado norte como en el costado sur, en el primero y en el tercer viaje misionero. En el segundo podemos darlo por descartado porque la palabra nos muestra claramente que cuando él tuvo la intención de ir, el Espíritu expresamente se lo prohibió. Le dijo que no fuera en el segundo viaje. De tal manera pues que si bien no podemos tener certeza de quién fundó la iglesia, sí sabemos que el apóstol Pablo la pastoreó bastante de cerca. Ok, así las cosas, tenemos ya ubicado el sector, más o menos, para los que no se ubican todavía o el nombre del Asia Menor no les dice nada, está entre el mar Egeo y el mar Adriático, ambos ubicados geográficamente dentro del mar Mediterráneo. Ahí ya logro ubicarlos, por favor busquen su mapa. Toda iglesia, toda Biblia tiene por lo menos los mapas de los viajes misioneros de Pablo. Revisen por favor el 1 y el 3 y ahí verán ustedes bien ubicada la región de Galacia. Ok, entonces fíjense ustedes que no tiene un destinatario específico en el sentido de que ustedes lo puedan localizar en una ciudad, sino que definitivamente es una región. Bien, el autor por supuesto es el apóstol Pablo. Eso sí, pónganle ustedes que en eso sí tenemos certeza. Más o menos fue escrita entre el año 55 y el 60 después de Jesucristo. Más o menos, estamos ubicándonos. Tiene varios temas principales. Bien podíamos con total claridad ver una división de la carta a los Gálatas. Ustedes van a ver que el tema principal es una defensa de la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Justamente, mientras tanto que planeaba o preparaba esta enseñanza, el Señor me mostraba algunos versos en toda la carta a los Gálatas que perfectamente pueden resumirse porque es una cadena. Ahora se las voy a decir, pero primero quiero que oremos y después vamos a leer la carta. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, quiero darte gracias por tu palabra a la que nos vamos a exponer. A ti te ha placido, Señor, dejárnosla para que nosotros podamos conocer tu perfecta voluntad
y cuál es el propósito que tienes tú para con los hombres. Quiero darte gracias por el autor, el apóstol Pablo, Señor, y quiero darte gracias por esta carta que hoy vamos a escudriñar, la carta a los Gálatas, en las que seguramente, Señor, grandes cosas nos has de enseñar. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Ok, todos tienen Biblia, ¿cierto? Ok, vamos entonces a referirnos hoy a la carta a los Gálatas. Vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte es un saludo que el apóstol Pablo manda a las personas que se congregan en las iglesias de Galacia. Nos vamos a ubicar entonces en los versos, capítulo 1, versos 1 hasta el 5. Permítame. Y dice así, voy a ponerme mis gafas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Observen ustedes que habla en plural, no habla de una iglesia en particular, lo que confirma lo que les acabo de decir, que pueden ser varias iglesias en una región, no en una ciudad. Gracia y paz a vosotros. Quiero contarles que el verso 3 y 4 es un estupendo resumen de lo que va a hablar la carta. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repetir los versos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo empieza haciendo algún saludo en este más breve que, por ejemplo, la carta a los Romanos, pero empieza diciendo que él es apóstol no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios, de Jesucristo y Dios el Padre. Es curioso que comience diciendo eso, pero la verdad es que él tiene ya un propósito definido. Él ya había predicado el evangelio, él ya había consolidado la iglesia, ya tenían una predicación clara del evangelio, pero sucede que unos personajes denominados los judaizantes se fueron permeando la iglesia para exigirles que cumplieran algunos rituales que la ley mosaica les imponía. Resulta que cosas tales como la circuncisión era reclamada para las personas que estaban en esa iglesia por parte de los judaizantes. ¿Cómo hacían ellos? Resulta que saben bien ustedes que la ley dada por el Señor al pueblo judío era casi que imposible. ¿De imposible qué? Cumplimiento. Ok. ¿Por qué razón? Ustedes van a ver más adelante y durante el desarrollo de la carta que incluso habla de una maldición de la ley. ¿Por qué una maldición? Simplemente porque la ley no se podía cumplir. Y dice que el que desobservara, el que incumpliera una sola de las leyes, era culpable de todas. Ok. Imagínense ustedes cómo se entiende eso. Imagínense una cadena, ¿sí?, que pende de un techo
o de un árbol o de donde sea, y una persona se cuelga y se mece para allá y para acá, es una cadena fuerte, pero ustedes saben que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Está una persona columpiándose y de esa cadena tan gruesa y compuesta por unos 100 eslabones, falla únicamente uno. Uno nomás falla, uno de los 100. ¿Qué le pasa a la persona que está allí columpiándose? Y solamente falló uno. Así es la ley. Una sola que no se cumpla, se hace responsable de todas. Ok, entonces, ¿qué pasa? Resulta que era tan difícil cumplirla y los judíos lo sabían. Los judíos lo sabían. Y a ellos les daba una cierta desconfianza el hecho que Pablo predicara que la ley como tal no salvaba, sino que la salvación era y había sido por gracia. Eso a ellos les dio una rabia terrible, como le dio a él en un principio. Ustedes recuerdan que él fue perseguidor de la iglesia, y fue perseguidor de la iglesia justamente por eso, porque él no lograba entender cómo fue que se quemó las pestañas con Gamaliel, aprendiendo la ley para cumplirla, para que ahora llegara una persona, el Señor Jesucristo, y predicara una doctrina según la cual la observación de la ley no salvaba. Y le dice que lo que salvaba era la fe a través de la gracia de Dios. Entonces ellos empezaron a decir a las personas que ya habían conocido del Señor, que formaban parte de las iglesias, les decían: mire, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Lo que pasa es que Pablo quiere agradarle a ustedes, quiere congraciarse con ustedes, y justamente para congraciarse con ustedes es que les está diciendo que la salvación es por fe, por medio de la gracia. No se dejen engañar, eso no es cierto. Está bien, crean en lo que Pablo les dijo, pero se tienen que circuncidar. Tienen que seguir observando la ley tal cual, tienen que seguir cumpliendo con los rituales que la ley le impone, porque de lo contrario no sirve. Resulta que tal vez ni siquiera tenían claro qué era lo que ellos estaban predicando o qué era lo que esa iglesia sabía, porque llegaron a mezclarse de tal manera que ellos llegaron a creer que el cristianismo era una nueva forma de ejercer el judaísmo. Ellos como que creían eso. ¿Cómo así? Todos somos judíos, o la gran mayoría. Quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo es practicar el judaísmo de una manera distinta. Pudieran ellos creer. Resulta que había necesidad de que alguien rompiera ese esquema. O somos judíos o ¿qué somos? ¿Sí? Y resulta que el judío tenía esa confusión. Pero resulta que el apóstol Pablo, su ministerio era a los gentiles. Y resulta que gracias a eso, gracias a esa manifestación gloriosa del Señor en el apóstol Pablo, es que puede esa disyuntiva que se había formado ahí, puede empezarse a disolver. ¿Por qué? Porque es él entonces el encargado de decirle a los gentiles que ellos no tienen por qué cumplir los rituales judíos. Y para empezar, ya ustedes lo van a ver más adelante, pero quiero ponerlos en contexto, trae un ejemplo a colación clarísimo y les dice: les tengo un ejemplo, miren por ejemplo a Tito. Tito ha sido por siempre un discípulo mío, ¿sí? Tito era griego, desde luego gentil. Y le dice él a las Gálatas: pregúntenle ustedes a Tito, observe si alguna vez le he exigido que se circuncide, para que ustedes se den cuenta que no es necesaria tal cosa. Porque vamos a hablar de otro tipo de circuncisión, que es la circuncisión del corazón.
Más adelante lo vamos a ver con más claridad. Esa circuncisión del corazón es la que nos lleva a nosotros poco a poco a alcanzar esa santidad de la que estábamos hablando hace un momentico en la clase. Fíjense ustedes, el Espíritu es solo uno. La carta a los Gálatas creo que es la que habla con mayor extensión y con mayor claridad justamente este asunto de la santidad. ¿Cómo es que se va a alcanzar la santidad? Entonces, la clase empezó a las 9 de la mañana y ahora continúa, ¿sí? Y quiero decirles, aquí está el pastor Miller, que les puede asegurar que no nos pusimos de acuerdo para eso. Ok, entonces vamos a continuar leyendo la carta a los Gálatas y ahora lo hacemos desde el verso 6. Mi hermano Víctor tiene ahí su Biblia, ¿cierto? Le voy a rogar el favor y le voy a prestar el micrófono a partir del verso 6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Miren ustedes, le acaba de decir que está, allí dice asombrado, ¿cierto? En su versión. Nosotros leímos el otro maravillado. ¿Qué quiere decir? Más o menos, si yo la hubiese escrito la carta, diría más o menos, estoy atónito, estoy boquiabierto de ver lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo es posible que les acabo yo divinamente he predicado el evangelio del Señor Jesucristo y no alcanzo a darles la espalda cuando ustedes ya le están prestando oído a otro evangelio? Y dice, y no porque haya otro, es que no hay otro evangelio. Lo que sucede es que hay unas personas que han venido a perturbar lo que ustedes han aprendido. Entonces, mire la confusión. ¿Qué era lo que querían? Defender el judaísmo, pero dando al traste contra la formación cristiana que ya estaba en esa iglesia, de la predicación de Pablo. Pablo fue un excelente maestro. Tengan ustedes la absoluta certeza que donde pasaba Pablo, la persona quedaba bien fundamentada. Ok, entonces vamos a seguir, por favor, el siguiente verso, mi hermano Víctor. ¿Qué es anatema? Maldito. Sea maldito. Ok. Sea anatema. Ok. ¿Qué es eso de ser anatema? ¿Qué es lo que les está diciendo? Si ustedes siguen por donde van, van a ser malditos. Ustedes van a perder la cuerda del evangelio. No sigan. Hace un momentico nosotros hablábamos que eran obras muertas. Yo les hago una pregunta. ¿Hoy la circuncisión tiene algo que ver para la salvación? Y si yo me circuncido con el ánimo de ser salvo, ¿consigo algo? Eso es una obra muerta. Eso es una obra muerta. Yo lo puedo hacer, pero yo no consigo lo que voy a buscar. Mis amigos los mormones dicen que uno se puede bautizar por los muertos, por los parientes muertos. Yo personalmente no le veo fundamento en la palabra a eso. No le veo. Pero si yo me bautizo para que mi papá que ya murió sea salvo, ¿será salvo por eso? Eso es una obra muerta. Eso es una obra muerta. Una obra que no tiene razón de ser. Ok, no consigo nada con eso. Continuemos, mi hermano Víctor, por favor. Versículo 10.
¿Acaso busco ahora la aprobación de hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok, miren ustedes lo que les acaba de... Sí es lo que les está contestando, yo no lo hago para agradar a nadie. ¿Por qué? Porque él sabía que los judaizantes le estaba diciendo a los nuevos cristianos, ese Pablo lo que quiere es congraciarse con ustedes, no le crean, no le crean. ¿Por qué? Porque ellos bien sabían que cumplir la ley era imposible, no la cumplía nadie. Y justamente en virtud de esa dificultad que ellos habían experimentado, entonces le trasladaron la responsabilidad a Pablo, ¿sí? Él lo que sabe es que como la ley no se puede cumplir, es muy difícil cumplirla, entonces por eso es que les dice que la salvación es por gracia. ¿Sí ven lo que hacían los judaizantes? Y mire lo que dice a continuación, por favor, léeme el último verso que leíste ahora. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. Entonces él le dice, a mí no me lo enseñó ni Pedro, ni me lo enseñó Juan, ni me lo enseñó ninguno de los apóstoles conocidos. A mí me lo enseñó el Señor. Y ahora van a ver ustedes cómo confirma eso. Ustedes recuerdan cómo recibió el apóstol Pablo el evangelio. Y es aquí donde se hace evidente. Dice que él iba rumbo a Damasco con un propósito bien definido: atrapar y encarcelar a todos los cristianos, y los que de paso pudiera matar los iba matando. ¿Sí? Él llevaba ese propósito, era perseguidor de la iglesia. Pero resulta que el Señor se revela a él de una manera especial, y en ese mismo instante él entendió algo que muchas veces a nosotros se nos olvida. En el solo hecho, en el instante en que el Señor se le reveló a Pablo, él entendió algo que nosotros a veces se nos olvida. Dice que un destello él vio y cayó, ¿sí? Vamos a presumir que iba a caballo, la palabra no lo dice, pero dice que ese destello lo hizo caer al piso. Allí tirado en el piso, ve una manifestación gloriosa del Señor, y lo primero que él escucha es: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿A quién era que le estaba siguiendo? A los seguidores del Señor. Él no tenía conciencia de estar siguiendo a Cristo. Él no tenía conciencia de eso. Pero el Señor lo primero que le dice es: ¿por qué me persigues? Y él se quedó frío. En ese acto entendió que el que se mete con los hijos de Dios, se meten con él. ¿Sí ve? Lo que es con ellos es conmigo. De una vez lo fue entendiendo y se quedó frío. A nosotros a veces se nos olvida eso. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. ¿Sería que el Señor, o será que nosotros tenemos conciencia de eso? ¿Que tenemos un Dios que nos está cuidando permanentemente? ¿Será que nosotros hacemos algo para merecer eso? ¿Será que nosotros cuidamos esa protección? ¿O será que por lo menos la atesoramos? ¿Es para nosotros valioso el hecho que el Señor esté permanentemente a nuestro cuidado? Porque eso ya es ganancia para mí, ¿sí o no? Eso ya es ganancia para mí. Y la experiencia de Pablo recién comienza, recién comienza. Entonces, miren, él dice la palabra que una vez él tuvo esa revelación, llega a una casa de la calle que llaman derecha, y allí permanece 3 días en una casa, hasta cuando llega un personaje que le es enviado para que le devuelva la vista, porque recuerdan ustedes que hasta ese momento él estaba ciego. Y cuando llega Ananías, que por cierto no se vuelve a mencionar en la palabra, ¿sí?, y le pone su mano, dice que salen como escamas de sus ojos,
Yo creo que esas escamas son un símbolo de todas las cosas que él tenía por ciertas que no lo eran. Uno, que la ley salvaba. Nadie, escúchenme por favor lo que voy a decir, que si eso se nos queda en la memoria, me doy por bien servido. Nadie nunca será salvo por la ley. La salvación que viene de Dios siempre ha sido y será por gracia y por fe. No más, no hay otra opción. Y resulta que más adelante Pablo va a confrontar a los judaizantes justamente con eso. Van a ver ustedes qué hombre tan listo y tan sagaz era Pablo. Vamos a continuar, mi hermano Víctor. Versículo 13. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Recuerdan ustedes que él decía? En cuanto a fariseo, ¿sí? Menos mal que por lo menos creía en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Eso ya era un punto a su favor. Pero fíjense que era en el club de las personas que fueron enemigos declarados del Señor Jesucristo. Continúo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo. Ahí sigue confirmando, mire usted que sigue confirmando que lo que él tiene aprendido no se lo enseñó ningún hombre. No se lo enseñó ningún hombre. ¿Y por qué él insiste en eso? Porque está hablando de una doctrina pura que le enseñó Dios. No me lo enseñó nadie. O sea, no tengo una interpretación que alguien me haya dado. Yo recuerdo que cuando comencé en la facultad, uno de los textos obligatorios, ustedes recordarán, creo que ustedes también lo vieron, eran los textos de Carlos Marx, ¿sí? Hoy por demás rebatidos, pero era necesario estudiarlos. Como había que estudiar a Federico Engels, con el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, uno tenía que pasar por ahí forzosamente. Pero resulta que como nosotros siempre cogíamos un atajo, difícilmente nosotros podíamos ver ya los libros de Marx. Entonces le damos el resumen del resumen del resumen del resumen. Y ahí es cuando llega y coge una gran importancia una autora que se llamaba Martha Harnecker, que decía que era la que mejor había entendido a Marx. Entonces uno leía a Marx, a Martha Harnecker, y no leía a Marx. ¿Sí? Lo mismo les estaba pasando aquí. Estaban culpando, y ustedes van a ver que más adelante el mismo Pedro estaba cometiendo ese error. Y Pablo, que no fue discípulo directo del Señor Jesucristo, lo tuvo que reconvenir. Ya vamos a pasar por ahí. Continuemos. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, a Jacobo, el hermano del Señor. Mire que él aclara, el Nuevo Testamento habla de cuatro Jacobos, ¿sí? 2 de ellos eran discípulos cercanos. Uno era el hermano del apóstol del Señor, como bien lo está diciendo aquí, y que es el que más adelante se llama Santiago. Después hay otro que se llama Santiago el menor, ese no es ninguno de los dos, ni Santiago el mayor tampoco, esos son otros 2 diferentes. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Mire cómo el apóstol sigue subrayando el hecho de que lo que él sabe no se lo enseñó ningún hombre. Y por eso dice, si bien me encontré con Pedro, no estuve con él sino 15 días. O sea, él no tuvo tiempo para enseñarme lo que yo sé. Eso no me lo enseñó a mí Pedro. Ni tampoco me lo enseñó
Jacobo, a quien vi por un momento. Lo que yo sé, lo está diciendo y lo subraya, me lo enseñó directamente el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Continuemos. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Claritico, ¿sí ve? Entenderla es más fácil. Cuando uno asume la lectura, a veces la entiende, a veces no. Si hay una parte bien complicada que me ha parecido a mí de entender, es casi que un juego de palabras que aparece en Romanos en los capítulos 5, 6 y 7, cuando habla de la ley, del pecado y de la justificación. Habla, sinceramente le digo, yo tuve que hacer varios saltos porque no logré entender. Ya el Señor le explica a uno poco a poco, así como estamos haciendo acá, poquito a poco, para no atorarnos, ¿sí? Entonces ya sabemos que quien escribe esta carta a los Gálatas lo hace con una autoridad apostólica derivada directamente de Dios. Mire que no sería lo mismo, por ejemplo, que ¿cómo se llamaba el apóstol que nombraron para suceder a Judas? ¿Recuerdan? Empezaba por M. Matías. ¿Ustedes han visto algo que haya hecho Matías en la Biblia? Al hombre lo eligieron y se perdió. Yo no sé qué hizo, qué pasó con él. No nos habla nada la palabra del señor Matías. Pero Dios ya lo había reemplazado con uno que él directamente había elegido. Por eso es que él empieza diciendo: mi apostolado no viene de hombres, como si era el caso de Matías, aunque por supuesto con intervención del Espíritu Santo. Todos sabemos cómo fue su elección. Pero definitivamente Pablo tuvo una revelación directa. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que a Pablo le costó 17 años poder entender cómo era la... Aló. No, ok. 17 años le costó entender. Yo creo que él se sentaba a mirar a Pedro. Aló, ok. Pedro, dice la palabra, que recién recibieron el poder del Espíritu Santo, se echó una predicación y se convirtieron. Cada predicación de Pedro eran miles los que caían a la presencia del Señor, miles. ¿Sí? A Pablo no lo vemos tan prolífero en ese ministerio. Desde luego no lo vamos a ver en la carta a los Gálatas. Para ver eso tenemos que irnos al libro de los Hechos, un poquito más adelante, ¿sí? Pero, más atrás en la Biblia, pero más adelante en la historia que estamos leyendo. Miren ustedes lo que está sucediendo acá. Viene Pablo y se presenta como un apóstol en el Señor. Eso es lo que le da a él la autoridad para confrontar más adelante a Pablo, ¿sí? Pero él dice que no solamente el Señor le dio su ministerio, sino que fue avalado por los por los apóstoles. Más adelante ustedes lo van a ver. Aquí nomás en el capítulo 2, ustedes van a ver quién le dio esa autoridad. Por favor, continuemos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación y, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para expiar nuestra libertad.
la que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Ahí está, ustedes acaban de escuchar uno de los temas centrales de la Carta a los Gálatas, la libertad cristiana. La libertad cristiana. ¿Por qué se subraya la libertad? Porque hasta ese momento los judíos estaban esclavos ¿de qué? De la ley. De la ley, eran esclavos. Y aún así, ninguno se salvó por cumplir la ley. Ahorita llega Pablo y me fascina y se los anticipo, tal vez no alcanzamos a ver completa la carta, pero la terminamos de hoy en 8 días. Y me encanta, ¿por qué? Porque es que llega y los confronta con una sabiduría que solamente él tiene, ¿sí? Llega y le dice lo siguiente: a ver, ¿qué es lo que ustedes están predicando? Dice, no, es que lo que pasa es que las obras de la ley hay que hacerlas para ser salvo, ¿sí? Todos los que quieran creer lo que usted dice y el asunto ese de la fe y todo eso, los que quieran comer ese cuento, que se lo coman, pero si quieren ser salvos, el asunto es observando la ley. Usted le dice, ¿ustedes son judíos? Sí, sí, por supuesto, judíos. Sí, ustedes han leído en uno de los profetas que dice que el justo por su fe vivirá. ¿A quién estaba recordando? A Habacuc, en el capítulo 2, que dice, el justo por su fe vivirá. ¿Saben ustedes que ese fue el verso madre de la iglesia protestante? ¿Por qué razón? Porque cuentan los biógrafos de Martín Lutero que él era un monje que se encerraba, buscaba de la presencia del Señor y de paso se flagelaba. Y era terrible, yo creo que la espalda de ese hombre ya no aguantaba un latigazo más. Y un día, estando dándose juguete y leyendo la palabra del Señor, con los ojos llenos de sangre, de lágrimas, de agua y de todo, como de alguna manera logró leer, el justo por su fe vivirá. Yo creo que sacó el pañuelo y se limpió los ojos y volvió y leyó, el justo por la fe vivirá. Oiga, no lo podía creer, no lo podía creer. Y llega y se levanta y dice, si el justo vive por la fe, ¿qué hago yo aquí dándome juguete? ¿De dónde me salió a mí esta convicción? El justo por la fe vivirá, aquí lo dice clarito. Y entonces se agarra de ahí Pablo y se lo pone a los judaizantes. ¿Conocen este texto? Yo me lo estoy inventando. Dice aquí que el justo por la fe vivirá. Sí, lo dice. En conclusión, siempre la salvación ha sido por gracia y por fe. No más, no hay otro. La ley no salvó a nadie nunca. Ya lo habíamos visto brevemente cuando vimos Pacto, ¿recuerdan? La ley no salvó a nadie nunca. Aquí le está diciendo y les está enseñando de una manera práctica, mire, ¿qué pasa con ustedes? ¿Leen y no entienden o no quieren? ¿Está claro o no? Todos tuvieron que decir, usted tiene razón. Usted tiene razón. Continuemos, mi hermano Víctor. Pero los que tenían reputación, versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Sí vieron de dónde? Entonces dice, Dios le dio el ministerio a él,
le dio la revelación, le dio la autoridad apostólica. Pero por si ustedes para ustedes no es suficiente eso, entonces le quiero decir que yo me entrevisté con los que se suponía que eran las columnas en la iglesia, los apóstoles, que eran el círculo más cercano del Señor. ¿Recuerdan ustedes? Las llaverías del Señor. Jacobo y Juan, que por demás eran hermanos, hijo de Zebedeo, y Cefas, o sea, ¿quién? Pedro. Pedro. Entonces dice, Pedro, Jacobo y Juan me dieron la mano y aceptaron que yo lo que estaba diciendo era buena doctrina y me dieron su aval para que yo siguiera predicando el ministerio y el evangelio del Señor a los gentiles. Ahí está diciendo, los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. Ok, y ahí le estaba diciendo, a ninguno le ordené que se circuncidara. ¿Vieron que mencionó a Tito? Dice, y Tito, siendo griego, nunca le obligué a que se circuncidara. O sea, el asunto no era por obras de la ley. Continuemos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Pablo reprendiendo a Pedro, cuando se supone que él sí caminó con el Señor, cuando se suponía que él conocía la doctrina de verdad, ¿sí? Él sí estuvo en la especialización completa, él caminó los 3 años y medio con el Señor. Pedro, él sí. Y llega Pablo, que conoce el evangelio por revelación directa del Señor Jesucristo, y le dice, venga para acá, Pedrito, que usted está cometiendo un error gravísimo. ¿Cómo es que usted está comiendo con los gentiles y después cuando llegan los de la circuncisión, entonces se sale y le da vergüenza? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo es que está cumpliendo usted el asunto? Si quiere, volvámoslo a leer para que vea cómo lo reprende. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí está, y eso nos tenemos que detener ahí, obligatoriamente. Hipocresía de ellos. Quiero decirles, ¿será que eso nos pasa a nosotros? Quiero contarles que yo les puedo explicar y les puedo pasear por la carta a los Gálatas, pero de nada nos sirve si no lo bajamos y lo aplicamos. ¿Por qué tenemos nosotros que ser reconvenidos? ¿Cómo es nuestra forma de buscar al Señor? ¿Será que nos estamos amparando en el hecho de que hacemos cosas bonitas, buenas, y por eso somos salvos? ¿Será que el Señor cuando venga nos va a encontrar aprobados porque hacemos cosas? Es cierto que la fe sin obras es muerta, eso sí lo sabemos, pero estamos hablando de salvación, no estamos hablando de un estilo de vida. Las obras jamás, mis amados, jamás serán causal de salvación, ¿sí? Eso es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Nosotros somos salvos hoy, ayer, hoy, mañana y siempre por fe y por gracia de Dios. No es más. Más adelante lo vamos a ver más clarito. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro solamente de todos. Pero cuando vi que no andaban rectamente
conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, Cristo. Ok, en vano hubiera muerto el Señor si nosotros de alguna manera estuviéramos predicando la salvación o la justificación por gracia. Perdón, por obras. Ok, mire lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos que hacer un alto aquí en este momento. El capítulo, acabamos de terminar el 2, ¿cierto? Ok, muy bien. El capítulo 3 empieza con un regaño todavía mejor y les pega un grito diciéndoles: Gálatas insensatos, insensatos. Y aquí, así como hace un momentico echó mano de Habacuc, y ya más adelante ustedes lo van a ver, ahora trae a colación y más adelantico no solamente a Habacuc, sino que trae a alguien que por su fe es reconocido como el padre de la fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice? Ya sabemos que la palabra les decía a ustedes desde el principio que la salvación era por fe, ¿cierto? Se los dijo Habacuc hace tiempo. Ahora, ¿ustedes se dicen judíos? Sí. Entonces hablemos de algo que los dos conocemos. Traigamos a colación a nuestro padre Abraham. Ahí vamos a hacer un alto. Ahí vamos a hacer un alto. ¿Por qué? Porque están fallando los micrófonos y las personas que nos siguen por internet no pueden escuchar. Hace un momentico estaban 3 personas haciendo algunas preguntas. Estaba yo arriba justamente mirando eso. Entonces vamos a suspender aquí. La próxima vez cargamos más completas las pilas, o yo no sé si es que están perdiendo autonomía, pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a continuar, por favor, léanla a partir de ahí, del verso, capítulo 3, versos 1 y sucesivos, hasta terminar el capítulo 6. Yo les decía a ustedes que yo había encontrado una cadena que mostraba muy claro el tema de la carta. Se las voy a dar para que la miren, porque es que eso es una ganancia que el Señor me mostró y se las quiero participar desde ya. Aquí tengo la nota. Ok, por favor ténganla en cuenta. Empieza en Gálatas capítulo 1, verso 6 y dice así. Gálatas capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está la primera, lo que él les está censurando y cuál es la razón de ser de esa carta. Esa es la primera cita. Por favor, tomen nota de la segunda. Espérenme, pongo mis gafas. La segunda está en el capítulo 2, versos 11 al 16. Y dice así, 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, ustedes lo leen hasta donde les acabo de decir y ahí tienen un tema específico de lo que está haciendo la carta. Y de ahí se van por favor para el capítulo 3, versos 1 al 11. 3, 1 al 11. Ahí empieza, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente. Ahí ustedes tienen otra cita de lo que, mejor dicho, les estoy dando un resumen, la crema y nata de la carta a los Gálatas. Ok, después se van para el capítulo, ya dijimos el capítulo 3, ¿cierto? Luego al capítulo 4, los versos 9 al 11. En el capítulo 5, del 1 al 7, y terminan en el capítulo 6, el verso 15. Y ahí se cierra el resumen que yo les estoy diciendo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí termina el resumen que les acabo de dar. Por favor, léanlo con despacio. Me comprometo con ustedes en que dentro de 8 días terminamos la carta de los Gálatas, ¿sí? Y si Dios nos presta la vida y seguimos y con su ayuda, terminando Gálatas, vamos a ver la carta a los Efesios, ¿ok? Vamos a orar. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Bueno, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por la carta a los Gálatas, Señor. Hoy, unánimes juntos, Señor, como iglesia, te pedimos que nos enseñes, Señor, esa sana doctrina que nos enseña, Señor, que hoy, mañana y siempre la salvación en ti ha venido únicamente por la fe, operando a través de la gracia. Señor, yo te quiero dar gracias porque a ti te ha placido bendecirnos. El plan perfecto tuyo ha sido de salvación para todos los hombres, Señor. Hoy, Señor, tú nos has elegido, porque aquí no estamos por coincidencia, estamos porque es un plan perfecto tuyo. Hoy te quiero dar gracias. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para poder escudriñar, para poder releer, para poder aprender, Señor, y para podernos cuestionar si alguna vez hemos tenido comportamientos fariseos o saduceos en nuestra vida de fe. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Necesito